Muy bien. El mundo está lleno de objetos. Por ejemplo, tenemos una mesa. ¿Qué características recuerda usted de una mesa? Tiene ancho, largo y profundidad, profe. Por ejemplo, ok, muy bien. ¿Hay cosas que se le puedan medir a la mesa? Su superficie, La superficie, ¿alguna otra? Su volumen. Su volumen, Su altura. su altura, ok, la altura, Su peso. su peso, ok. A cada una de esas cosas que han mencionado, algunas las podemos llamar magnitudes. Usted me pudo haber dicho, por ejemplo, una característica sería de qué está hecha, el material. El material como tal es una característica física, pero el material como tal yo le puedo medir, me dijeron ustedes, por ejemplo, su volumen, su masa, su peso, ¿de acuerdo? Incluido, por ejemplo, también puedo medirle la temperatura, ¿sí? Puedo medirle la densidad, puedo medirle la resistencia a ser penetrada, ¿sí? Esa es otra propiedad física también, la tenacidad, la flexibilidad, etcétera. Hay muchas magnitudes físicas que se podrían medir. Vean entonces que el objeto en lo general, entonces tiene muchas magnitudes que se pueden medir. Y cada una de esas magnitudes, normalmente nosotros le ponemos un nombre. A la magnitud le ponemos un nombre para podernos referir a ella. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes me dijeron la altura. La altura es el nombre. Ahora, el cuánto mide, yo le podría decir, por ejemplo, una mesa normal mide entre 85 y 90 centímetros, por convención, porque se supone que a esa altura los mexicanos estamos más o menos cómodos. La materia que estudia eso se llama ergonomía y es del área de ingeniería industrial. ¿Sí? Pero podríamos medir, por ejemplo, el área. Cheque, para medir la altura usted saca un metro, una cinta métrica y la mide. Para medir el área, yo nunca lo he visto que saquen ahí algo para medir el área. No, no, no. El área se mide de manera indirecta a través de dos longitudes. Cheque, el área se mide en función de algo que normalmente llamas base y otra que llamas altura. Estas son longitudes, las mides y entonces el área se convierte en una unidad de medición indirecta, porque no mides el área de manera directa, más bien la calculas. Es muy diferente medir a calcular. Al final de cuentas, el proceso mismo se dice que aunque la hayas calculado, la mediste. El acto precisamente de conocer una magnitud se llama medir. ¿De acuerdo? Hay cosas que no se miden, se cuentan. Por ejemplo, el número de patas. Esa actividad se llama contar. ¿De acuerdo? Es diferente contar y medir. La magnitud es el objeto completo. Por ejemplo, la temperatura de la mesa. Una de sus magnitudes de la mesa es la temperatura. ¿En qué se mide? Grados. Grados. Ok, grados en Celsius o centígrados o Fahrenheit, Rankine, Kelvin. Ok, con esos. Normalmente son los cuatro más usados. Celsius, Fahrenheit, Rankine y Kelvin. Bien, cheque entonces que nosotros normalmente para medir requerimos de una unidad. Chéquese que para contar no requerimos de una unidad. O sea, tú ves los objetos y dices cuántos hay. Requieres de una unidad. Cheque, ya habíamos dicho, requerimos de un nombre. La unidad de medida, cierto, para el proceso de medir, requiere normalmente de diferentes formas. Por ejemplo, puede requerir de algoritmos. Por ejemplo, en el caso de calcular el área, que es base por altura. Puede requerir aparatos. Por ejemplo, en el caso del metro, la cinta métrica es un aparato como tal, una herramienta. ¿Cierto? ¿De qué otra cosa requiere? Ah, hay una cosa muy importante. Requiere de una escala. Porque la propia unidad de medida por sí mismo requiere de una escala. Y esta escala requiere de algunas definiciones. Por ejemplo, la escala Celsius. ¿Qué mide? La temperatura. La temperatura. ¿Y cómo la mide?
requiere de un aparato. ¿Sabe cómo funciona ese aparato? Este aparato normalmente sigue algún principio físico. En el caso de la temperatura, el principio físico es la dilatación de los líquidos. Se expanden cuando la temperatura cambia. Hay un líquido que en particular tiene una expansión muy particular. Bueno, de hecho dos. El alcohol coloreado y lo más fino, el mercurio. Los termómetros caseros que tienen la rayita roja, muchos son de alcohol. Y los termómetros más finos son de mercurio. Entonces, si yo tengo una cantidad de mercurio y la veo, se observa cierto volumen, marcado obviamente por el área. Chequen, el volumen es una magnitud física y también es derivada. Se tiene que calcular, aunque esa sí la podemos medir también. Ok, si la temperatura sube, el cuerpo se dilata, en este caso el mercurio, y por lo tanto incrementa su volumen. Si nosotros logramos ver cuánto se incrementa por cada grado, entonces cheque que automáticamente definimos una escala. Lo que nosotros esperaríamos es que la dilatación para 2 grados sea el doble, porque la dilatación sí es lineal, o sea, si sube 2 grados, sube el doble. Aunque no hayamos definido todavía qué es un grado. Pero este es el principio físico en el cual se sustenta el termómetro. En realidad, entonces, la temperatura no está midiendo temperatura, el termómetro. El termómetro mide dilatación. Y nosotros fijamos la escala de dilatación con 2 puntos de referencia. 0 grados y 100 grados, definidos arbitrariamente. El termómetro no es más que un tubito con un depósito abajo. Viertes el mercurio, por gravedad se va hacia abajo, y le provocas vacío al tubo y lo sellas. El mercurio se quedó abajo. Lo metiste a cierta temperatura, por lo tanto ocupaba cierto volumen. Si tú empiezas a variar la temperatura, entonces como no tiene dónde expandirse adentro, automáticamente cheque que la expansión corre sobre la barra. Hay 2 puntos que tienen que marcar en el termómetro. 0 grados. ¿Cómo definimos 0 grados? Las escalas se definen. No nacieron. La escala no existe. Igualito, tú agarras una tabla limpia. Ah, pero tú la quieres convertir en un metro. En este caso, si hay un metro patrón. Tienes que ir a decir, oiga, ¿me prestas un metro patrón para ver si mi tablita puede ser un metro? Listo, ya la tienes. La cortaste, es igualita, mide lo mismo. ¿Qué sigue para hacer el metro? Porque el metro es la tablita ya. Pero tú la necesitas porque vas a medir. ¿Qué haces? Graduarla, profe, Graduarla. ¿Cómo la gradúo? es dividiéndolo en partes iguales, si tiene el metro Ok, exacto. primer punto. La vas a dividir en partes iguales. Muy bien. La dividiste en 100. Ya marcaste los centímetros. Y luego, vea, usted define, ay, ¿cuál de los dos está más? ¿Dónde pongo el cero? En la tabla limpia con rayitas pintadas nada más, usted marca un punto como cero. Obviamente va a estar en uno de los extremos. Entonces, a la siguiente rayita, ¿qué le pone? El 1. El Bueno, así 1. que, A la siguiente, pues ya el 2, el el 2. 3, 4, Perfecto. ahí. Pero vea entonces que usted ahora sí definió la escala. Ya tiene del 0 al 100. ¿De acuerdo? Pero, ¿y el metro patrón cómo lo inventaron, oiga? Para fijar longitudes requeríamos tener una unidad y tuvimos que inventar. En México teníamos las leguas. Todos son inventos independientes. Toda la gente necesitaba unidades de medida, por lo tanto hacían sus inventos de manera libre. Por ejemplo, el pie, dicen que sí es cierto que es un pie.
Que esa es la medida del pie del rey Luis XV, me parece. Él es el que lo inventó. Pero igual puede ser la medida de su nariz o la medida del dedo gordo, ¿no?